Círculo Inca, también al Círculo de Mallorca, a todos los organizadores de este evento, al Ayuntamiento. Bueno, no conozco muy bien quienes han colaborado tampoco muy bien, pero bueno, muchas gracias por vuestra asistencia y también, desde luego, del Círculo también de Protección Animal. Yo voy a decir, antes de entrar en lo que es los grandes simios y explicaros un poco lo que hacemos en el proyecto Gran Simio, exactamente cuánto tiempo tengo, porque no... Sí. Me suelo... Bueno, vale. Lo que primero quiero hacer siempre cuando doy una conferencia, cuando expongo este tema, es ver cómo está la situación global del mundo, porque decimos de salvar a los grandes simios, pero sin embargo tenemos que mirar también en qué situación se está moviendo esa protección de los grandes simios y a nivel general todo. Con lo cual, no vamos a ver cosas muy bonitas, no hay aquí ningún menor, entonces, pero en Indonesia, en Sumatra y Borneo, se está produciendo un crimen de lesa humanidad. Se están talando las selvas tropicales dirigidas para un monocultivo de palma de aceite. Está siendo utilizado como biocombustible, lo está apoyando la Unión Europea, lo está apoyando Estados Unidos, Brasil, con lo cual se está cometiendo una grave barbaridad, y no solamente eso, sino que además hay un exterminio total de los grandes simios. Entre ellos allí viven tan solo los orangutanes, pero también de muchas especies y de los pueblos indígenas y campesinos. Se les están expulsando de sus tierras y de sus bosques. Esto mismo lo podéis ver vosotros en Google. Esto es Indonesia, Sumatra y Borneo, y si nos vamos acercando por googlear, vemos ya perfectamente cómo en el lado izquierdo tenéis la selva ya incluso cuadriculada, ya preparada para prenderla a fuego, y en el lado derecho vemos ya todas las plantaciones del monocultivo de palma de aceite, que son verdaderos desiertos verdes porque no queda absolutamente nada de vida. Bueno, a pie de calle, que hemos estado allí, hemos estado en Indonesia, después habrá 15 minutos de una película, no sé si por la tarde o no sé cuándo, pero bueno, para explicaros lo que está ocurriendo allí a pie de calle donde hemos estado. Y bueno, esto es evidente, el exterminio de los orangutanes, exterminio de muchas especies, tráfico de especies, y lo más principal sobre todo es la destrucción de las selvas tropicales, que son como turberas. Estas selvas, sobre todo en Indonesia, están encharcadas, y ese encharcamiento lo que hace es captar el CO2, con lo cual se está permitiendo la destrucción de las selvas tropicales y el aumento del CO2 a la atmósfera, que conlleva consigo el cambio climático. Esto es también otra fotografía por helicóptero. Vemos las plantaciones de palma de aceite que habíamos visto por Google y la selva al lado. O sea, es que es algo, pero si fuera esto solo, es que incluso las poblaciones indígenas y los campesinos los expulsan de allí. Y está pasando hoy en día, es decir, no está pasando hace 500 años ni hace 100, no, está pasando hoy en día. Plantaciones, que esto es lo que hacen primero las plantaciones en macetas y después la plantan, y ya incluso en Naciones Unidas se está diciendo que es un crimen lo que se está haciendo, porque se está... muchísimas hectáreas, miles de hectáreas se están utilizando para el monocultivo, cuando se podía emplear también para la alimentación humana, y sin embargo, pues bueno, eso es lo que está ocurriendo no solamente ahí, después como veremos, sino también en Latinoamérica. Esto es de Brasil. Los pueblos indígenas se los expulsan de sus propios territorios. En Brasil también se utiliza para biocombustible la caña de azúcar, el soja. Bueno, estas son fotografías que dio la vuelta al mundo de cómo las fuerzas policiales desalojaban a un pueblo indígena, y el levantamiento en la misma selva de Brasil. Pero si comenzamos a ver un poco más en Honduras, los abogados que están defendiendo a los defensores del medio ambiente están siendo asesinados. Los periodistas que dan información sobre lo que está ocurriendo están siendo asesinados, y los líderes indígenas e incluso los líderes también campesinos están siendo asesinados hoy en día. Sin embargo, la comunidad internacional está callada, está originando un tupido velo y está intentando que no nos enteremos de lo que está ocurriendo. En Perú pasa exactamente lo mismo. En Argentina se está deforestando también muchísima selva con la soja, una soja transgénica, pero bueno, la soja también se utiliza también para biocombustible. Aquí vemos levantamiento de pueblos indígenas hoy en día, no hace 500 años, vuelvo a repetir. En Madagascar el 80%
de toda la selva tropical se ha vendido a empresas madereras, con permiso de la comunidad internacional, claro. Y hay varias multinacionales que se están haciendo con el control de la soberanía alimentaria. Están patentando la vida. Después tenemos, cuando llega Navidad o cuando estos langostinos que nos ponen muy ricos o con una visión, proceden la mayoría de ellos de Latinoamérica y de Asia, y se produce por la destrucción de los manglares. Arriba tenemos lo que es un manglar, que son los bosques del mar, y abajo vemos cómo destruyen todo lo de arriba, destruyendo también todo lo que es el trabajo artesanal de la gente, y se origina lo de abajo, es decir, completamente extensiones de agua contaminada, por supuesto, para alimentar de forma no natural a los langostinos que después nos llegan a nosotros. Y con el coltán pasa absolutamente lo mismo. El 80% del coltán se coge en la República Democrática del Congo, sobre todo con niños. Está habiendo cientos de niños que están muriendo cada día porque se tienen que meter en unos agujeros para extraer el coltán. El coltán es para nuestros teléfonos móviles, para los ordenadores portátiles, para las armas teledirigidas, y las multinacionales no les interesa absolutamente para nada de que esto acabe, porque hay allí un conflicto, por supuesto, y no les interesa que se acabe porque a cambio de armas las multinacionales lo que llevan y lo que recogen son montones de kilos de coltán. Y a todo esto también, estos son los pigmeos, también estuvimos allí, yo no en este caso, sí que estuvieron unos compañeros, y es como el Parque Nacional de Virunga, donde sabéis que vive el gorila de montaña, que es muy famoso a nivel, a nivel mundial, ¿no? Pues para ver a los gorilas de montaña. Pues sin embargo, para declararlo como parque nacional, expulsaron a los pigmeos, a esta tribu de los pigmeos, que son miles de ellos, están en el mismo borde, se están muriendo de hambre, les prometieron educación, les prometieron escuelas, están totalmente abandonados, y en el momento que se pasan un poco hacia el interior del parque son considerados cazadores furtivos. Algunas veces cuando dicen, no, porque 5 cazadores furtivos detenidos, mentira, no son cazadores furtivos, son gente que de toda la vida han vivido allí. Por eso nosotros muchas veces decimos que para hacer un parque nacional o para proteger a los grandes simios, a sus poblaciones, hay que contar siempre con las poblaciones locales. Estos son los pigmeos. Y bueno, ahora voy a hablar un poquitín rápido sobre el cambio climático, sobre el efecto invernadero, que no solamente es el CO2, que es lo que nos están vendiendo. El CO2 es muy fácil venderlo porque resulta que España, compra, vamos a poner a Guinea, que no tiene casi ninguna emisión, le compra toneladas de CO2 y España puede seguir tirando CO2 porque le da la gana. Con lo cual se está volviendo un negocio. El CO2 es un negocio actualmente en todos los países industriales. Pero es que no solamente el cambio climático es por el CO2, sino que hay montones de otros gases que no se habla de ellos, como el metano, el óxido nitroso, el dióxido de nitrógeno, el ozono. Son montones de gases que se están desprendiendo de las propias industrias, y es lo que está produciendo, aparte de otra cosa que os diré ahora. Y bueno, pues ya sabéis, ¿no? Vosotros ya conocéis lo que está ocurriendo con respecto a la salud, la agricultura, los bosques, los recursos acuíferos, las áreas costeras. Aquí, por ejemplo, Baleares, todas las zonas costeras de España, que el turismo pues posiblemente en 50 años sí que se verá muy afectado por el cambio climático. Por eso no quiero incidir, porque veo que la mayoría conocéis la problemática del cambio climático. El mar, desde luego, por supuesto, ahora mismo el Ártico se está deshaciendo, se está totalmente deshelando. La Antártida también ya hay zonas que se están deshelando, y está habiendo una sexta extinción protagonizada por los seres humanos. El 38% de los animales terrestres desde el año 1970 han desaparecido. El 81% de los de agua dulce han desaparecido. Yo me acuerdo cuando era pequeño que cuando había alguna charca en algún pueblo y tal, enseguida ya había renacuajos, había ranas. Ahora es difícil encontrar ranas, es difícil encontrar renacuajos, y el 36% de las poblaciones de peces y de especies marinas también están desapareciendo, o sus stocks se están reduciendo al máximo. Y bueno, las amenazas son las de siempre, pero voy a pasar esto un poco rápido porque ya lo he dicho más o menos. Y a todo esto también tenemos los productos químicos. Hay miles de productos químicos que anualmente están saliendo
y están contaminando nuestras sociedades sin pasar ningún tipo de control. No hacen falta que pase ningún tipo de control. Y después somos los ciudadanos, o son los países los que tienen que demostrar que ese producto químico es malo, en vez de ser al revés. Bueno, pues todo esto, la culpa, desde luego, la tiene la Unión Europea y todos los eurodiputados, pues bueno, que como ya nos han informado varios eurodiputados de ECUO y de Podemos allí, pues que bueno, hay montones de lobbies de las empresas que incluso les ponen los informes encima de la mesa a todos los eurodiputados para que firmen y después se vayan a tomar una caña o les invitan a un viaje. El aumento de la temperatura de 2 grados y se está produciendo, como ya estáis viendo. En el 2016 está siendo el más caluroso registrado de la historia. El 2015 fue el año 2015. ¿Qué pasará en el 2017, en el 18, en el 19? Vamos a dejar, desde luego, nuestros hijos lo van a pasar muy mal, para poder afrontar todo esto. Y por otro lado, hablando de nuestros hijos, tampoco veo a jóvenes, con lo cual tenemos ahí un grave problema de la juventud. Yo el otro día vine también de dar una charla en la Casa de la Juventud de Tres Cantos y no asistió más que una sola persona. Entonces ahí tenemos un grave problema que tenemos que trabajar con los jóvenes muchísimo, que son el futuro y sin embargo se van a encontrar ya con lo que se van a encontrar. El aumento de la salinidad en el agua, la escasez del agua dulce, todos los glaciares están desapareciendo increíblemente. Bueno, antes había una nieve perpetua en el Kilimanjaro, ahora ya no hay nada. Voy ya rapidito porque, bueno, y sobre todo nosotros desde hace ya bastantes años, dentro de lo que es el proyecto Gran Simio y en las conferencias, estamos diciendo que otra de las causas fundamentales del cambio climático es la destrucción de las selvas tropicales. ¿Por qué? Porque las selvas tropicales están normalmente en el mismo ecuador de la Tierra. Y los vientos planetarios parten desde el Ecuador al hemisferio norte y desde el Ecuador al hemisferio sur. ¿Qué es lo que ocurre? Que si destruimos las selvas tropicales, los vientos, como un efecto dominó, van a cambiar de rumbo, que se van a alterar, y con ello, desde luego, pues el cambio climático, más terremotos, el agua, las corrientes se calientan y todo es un efecto dominó que va a afectar al mundo entero. Y ya lo están diciendo y ya hay estudios que lo están certificando esto. Con lo cual no es solamente el CO2, es mentira, el CO2 y mucho más. Esto es una reserva de cosas intentamos parar la deforestación de esta selva, no pudimos, y más o menos, porque no es más o menos igual, pero más o menos en la zona de donde se recogió esta foto quedó así. Y ahora, claro, ahora estará totalmente sin nada. Y hemos llegado a lo que ya muchos científicos denominan que estamos en la era del antropoceno, es decir, desde el año 1800, desde la revolución industrial, estamos originando los hombres, los seres humanos, una sola especie, un cambio del clima total, que se está llamando ya el antropoceno, y una sexta extinción de especies. Y es muy grave porque vamos a dejar este mundo futuro en muy malas condiciones para los que vienen detrás. Yo en muchos lugares digo que se deberían de crear comités de ciudadanos contra el cambio climático. Aparte de los círculos están muy bien y es una labor fundamental, muy fundamental para estar en contacto con la gente, con el pueblo, pero también había que crear comités ciudadanos contra el cambio climático para exigir, pues eso, buscar soluciones, proponerlas, exigir, movilizar, acción, boicot, presión, porque es muy importante y el cambio climático lo va a englobar todo. Y hay unos héroes que para mí son los verdaderos héroes de hoy en día, como por ejemplo Berta Cáceres, que fue asesinada en el 2015, recibió el premio ambiental Goldman, es una indígena, y fue asesinada por defender el río de donde atravesaba su tierra. Para mí estos son los verdaderos héroes de hoy en día. Para mí es muy fácil aquí dar esta conferencia, porque yo me voy y ya está, pero hay gente de medio ambiente en Latinoamérica, indígenas, líderes indígenas, de campesinos, de gente que está muy comprometida, que de hacer esto mismo que estoy haciendo yo aquí, que para mí es muy fácil, están comprando el 80% de su propio ataúd. Es decir, que son verdaderos valientes, son los verdaderos defensores de la tierra y están siendo asesinados también en silencio. Es un ejemplo de montones de ellos que están siendo asesinados hoy en día, no estoy hablando, ya digo, pero estoy hablando de hace tiempo, sino de hoy en día. Y bueno, en todo este concepto que os he puesto un poco negativo,
Pero bueno, pues están también los grandes simios, claro, que es a lo que nosotros nos estamos dedicando a los grandes simios, pero ya digo, estamos abarcando también lo que es la protección ambiental porque es fundamental. Yo siempre digo que el ecologista tiene que ser animalista y el animalista tiene que ser ecologista a la fuerza. Todo está encadenado y las cadenas tienen que... yo, por ejemplo, cuando voy por ahí, no, yo soy de una protectora, yo no quiero saber nada de... No, es que está todo unido y esto es algo que nos tenemos que meter en la cabeza a todos. Y bueno, yo supongo que lo sabéis quiénes son los grandes simios, son los chimpancés, los orangutanes, que hemos hablado que se están exterminando, en 10 años habrán desaparecido, los bonobos, los grandes amigos ignorados por interés, que ahora contaré, me parece, no sé si viene algo, sí. De los bonobos fue descubierto en 1929, es una especie muy singular, es fantástica. En aquel año había antropólogos y primatólogos que dijeron, bueno, da igual, como van a desaparecer dentro de poco, pues nada, pues no hay que estudiarlos. Viven en una pequeña zona de la República Democrática del Congo, una zona que además está en guerra, y tiene una gran lección para los seres humanos. Todos los conflictos que tienen los bonobos los resuelven haciendo el amor. Entre ellos, entre ellas, ambos, etcétera, haciendo el amor. Sin embargo, el chimpancé no, el chimpancé es más territorial, el chimpancé es más violento, el chimpancé se encuentra con otro grupo y es capaz de matar a todos los machos y quedarse con las hembras. Los bonobos no, es que no interesa estudiar, no interesa, y además otra cosa interesante es que es matriarcal, es decir, que no hay un jefe, es una jefa la que lleva todo el grupo, y es algo que muchos primatólogos no han querido estudiar, lógicamente por el machismo y por tantas lecciones que nos iban a dar los bonobos, o que nos pueden dar, pero sus poblaciones están desapareciendo. Y después están los gorilas. La problemática que hay con los grandes simios en su propio selva, pues es que se les mata para comer. Y una de las cosas fundamentales es que, como la deforestación está totalmente avanzando por la selva, lo que hacen es que en lugar de ir a las ciudades a coger la alimentación para todos los que están trabajando, pues lo que hacen es partidas de caza. Y las partidas de caza es matar a todo bicho viviente. Matan chimpancés, matan gorilas, matan lo que sea, ¿no? Otro también problema es el ébola. El ébola también les afecta a ellos igual que a nosotros, porque tenemos nuestros genes son casi iguales, nos diferenciamos tan solo el 1%, con lo cual todas sus enfermedades también son las nuestras y nosotros lo podemos transmitir a ellos. La guerra de chimpancés, que está habiendo una verdadera guerra de poblaciones de chimpancés, por lo que he dicho. Es decir, los chimpancés, claro, ven que se les quita, se está deforestando su zona y lo que hace es emigrar, son los emigrantes. Llegan a un grupo ya que está establecido y entonces hay una pelea entre los dos grupos, como supongo, posiblemente harían nuestros ancestros cuando se encontraban con otras poblaciones. Porque, bueno, ya digo que los chimpancés son muy territoriales. Aquí esto es un campo, esta es una patrulla que están por su zona, hacen frecuentemente patrullas y en el momento que vean algún intruso, pues lo que hacen es ir a por ellos. Hay subespecies de chimpancés, como por ejemplo el de Ligenia camerún, que está desapareciendo, el gorila del río Cross, que quedan menos de 250 individuos, repartidos en 9 poblaciones aisladas, con lo cual se puede dar ya totalmente por desaparecido. La caza furtiva, sobre todo para zoológicos, también los llevan, sobre todo entran por la zona de Asia, por la zona de Rusia. Lo que he dicho de la deforestación, y este es el ámbito que nos encontramos de las poblaciones de los grandes simios en su propio hábitat, aparte de todo lo que hemos hablado anteriormente, claro. Y ahora voy también de forma rápida, cuando me falte 15 minutos no lo decís, para que yo lo conozca. Bueno, hay que saber perfectamente que desde el año 1997 los grandes simios pertenecen a la familia de los homínidos, es decir, que están dentro de nuestra propia familia, o sea, que son hermanos nuestros. Y tienen numerosas capacidades cognitivas, que tengo aquí para que no se... Bueno, tampoco no voy a leer todas, porque, por ejemplo, capacidad de estética, capacidad de engañar, bromear, reír, aprender un lenguaje humano. Hay un grupo de chimpancés en Estados Unidos que ha aprendido el lenguaje de signos. Ese lenguaje de signos se lo enseña
a los chimpancés que llegan nuevos, a los que nacen, y lo hablan con los cuidadores. Es que es increíble, han aprendido un lenguaje nuestro, un grupo de chimpancés, mientras que nosotros no hemos todavía llegado a aprender ningún lenguaje animal. Tienen capacidad tienen capacidad de predicación de futuro. Aquí cuento dos casos rápidos. Hay un chimpancé que se llama Santino, en un zoológico del norte de Europa, y lo que hace es que por las tardes, cuando ya se cierra el zoológico y antes de que le metan de las cerdas, que son verdaderos cerdos de castigo, pues lo que hacen es coger piedrecitas, las va amontonando, y cuando llega por la mañana, lo que hace, y su entretenimiento, es tirar piedras a la gente que le está observando, porque le molesta. Y algunas veces creo que da bien, ¿sabes? Les da bien. Y hay otro caso también que os voy a contar fue en el antiguo zoológico de Valencia. Ahí había un chimpancé, una familia de chimpancés, entre ellos Coco, que era el padre, y el Coco, de tanto observar, porque tienen mucho tiempo los chimpancés, es como si estuviéramos cautivos nosotros, tienen mucho tiempo para pensar, y ellos piensan, son inteligentes. Y entonces Coco lo que hizo es que por la mañana veía que los cuidadores llegaban, porque ellos estaban encerrados con unas rejas en la zona interior, y lo que veían es que por la mañana llegaban los cuidadores, limpiaban la zona exterior para que esté muy bonito, para que cuando vengan los visitantes lo vean todo así muy bonito, se iban a desayunar, dejaban la puerta abierta del exterior y entonces de que se iban a desayunar. ¿Qué fue lo que hizo Coco? Lo que hizo Coco es cuando llegó la tarde para meterles dentro de la zona interior, pues como todo es una especie de rutina por parte de los cuidadores, algunos, pues lo que hizo Coco fue esconderse en la zona exterior, porque sabía que aguantó, porque claro, les tiene muerto de hambre durante el día y después le ponen la comida para que vayan todos rápidamente y cierren la... Bueno, pues Coco aguantó, se quedó oculto en la zona exterior, esperó a que limpiaran la zona, y cuando ya se fueron a tomar café los cuidadores, lo que hizo Coco fue llegar a la jaula donde estaba su familia, abrió la puerta y se escaparon todos por la puerta. Y eso fue lo que hizo Coco. Claro, Coco no sabía a lo que se iba a enfrentar después. Se dio la alarma, Coco fue muerto, abatido por disparos, y su familia fue también cogida con dardos, ¿no? Pero bueno, Coco pagó la vida, pero nos dejó esta gran lección también. Y bueno, tiene también la opción de la muerte, conocimiento del esquema corporal, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de capacidades cognitivas iguales a las nuestras. Esta de aquí arriba es mi hija, cómo coge el tenedor, y a la edad de 3 años los chimpancés tienen la misma inteligencia que los seres humanos. Aquí está Boissoy también aprendiendo el lenguaje de signos. Y otro caso muy importante son los chimponautas. Los chimponautas es otra historia que nos han tenido olvidada. Bueno, cuando la carrera espacial, bueno, primeramente fue una perrita, la perrita Laika, me parece que se llamaba, o Laika, ¿no? Laika. Pero es que después estuvieron los chimpancés, los chimponautas, que lo llamaban. Y entonces Enos, que es lo que hacía Estados Unidos era que llegaba a la selva, mataban a todos los machos y cogían a los bebés. Y los bebés lo llevaban a los centros de especialización de la defensa aérea de Estados Unidos y les enseñaban pilotar las naves. Pilotar las naves mediante recompensa. Cogían los botones, o sea, ellos tocaban los botones correctos, pues les caían cacahuetes. Tocaban un botón correcto, pues le daban una descarga. Enos fue el primero de su clase y que fue lanzado al espacio y dio la primera vuelta. Fue cuando una nave dio 2 vueltas a la Tierra. Dio la primera vuelta haciendo todos los movimientos bien, pero hubo un cortocircuito en la segunda vuelta y se invirtieron en el torno. Es decir, que cuando él hacía algo bien, recibía una descarga eléctrica. Cualquier ser, un poco, si dijéramos que no tiene inteligencia, pues diría, no, pues en vez de coger la descarga, pues voy a dar de la otra forma para que me dé. No. Él lo que hizo fue, a pesar de que le daba descarga, sabía que estaba haciendo lo correcto y dio una segunda vuelta a la Tierra y hizo que la nave Mercury aterrizara en el lugar correcto. Gracias a él, más de 2.000 programas de la NASA fueron rectificados. Gracias a él, el hombre pudo dar la primera vez la vuelta a la Tierra. Y gracias a él el hombre fue a la Luna, o gracias a los chimponautas. Bueno, pues los chimponautas fueron totalmente olvidados después. ¿Cuál fue el premio que le dimos a Enos? Pues el premio que le dimos fue, cuando se acabó el programa,
fue el ingreso en un centro de experimentación biomédica. A los 3 meses murió. Y bueno, también hay chimpancés, este es un bonobo también que ha aprendido el lenguaje de cientos de signos. Él coge un signo y sabe que ese signo dice, por ejemplo, dame una manzana. Y él coge el signo, la cuidadora también le va señalando y él reconoce perfectamente todo lo que dice. Ellos tienen cultura. Ahora mismo hay grupos de chimpancés, por ejemplo en Costa de Marfil, que están utilizando el yunque de piedra y el martillo de piedra como los hombres primitivos antiguamente, y cogen las nueces y lo cascan y utilizan herramientas, fabrican pequeñas lanzas para matar a monos pequeños, y se ha descubierto que hay una población de chimpancés en Senegal, que están viviendo en cuevas como los hombres primitivos, porque han comprendido que dentro de la cueva están más frescos, están más protegidos, como hicieron nuestros ancestros. Tienen huellas dactilares, o sea que nadie, son los únicos que tienen huellas dactilares como nosotros, es decir, que pueden tener su propio DNI. Los grandes simios. Persona no humana también es otro concepto, porque, bueno, está claro que filosóficamente, biológicamente jamás pueden ser una persona humana, porque son chimpancés o son gorilas, pero a nivel filosófico sí que pueden ser considerados personas humanas, porque cumplen todos los parámetros que cumplimos nosotros, como por ejemplo concepto biológico, persona humana, sí, inteligencia mínima, autoconciencia, autocontrol, sentido del pasado, del futuro, sentido del tiempo, preocupación, empatía, comunicación, curiosidad. Todo esto lo cumplen los grandes simios. O se cambia el concepto de lo que es persona de forma filosófica, o no tenemos más remedio que llamarles personas o considerarles personas no humanas. Después diremos lo que ha pasado en Argentina. Bueno, y hay un montón de documentos, estudios que avalan que los chimpancés, los grandes simios, son muy parecidos a nosotros. Bueno, que no lo voy a contar, eso es un montón. Hay científicos también ya que están diciendo que los chimpancés están en la edad de piedra, como hemos visto anteriormente, y yo me pregunto, nos gastamos un montón de dinero buscando homínidos muertos, que está muy bien. Bueno, de hecho, José María Bermúdez de Castro está dentro de lo que es el proyecto Gran Simio como asesor científico. Él es el co-director de Atapuerca. Y nos estamos gastando un montón de dinero para buscar, y un montón de estudios científicos para buscar homínidos muertos, que está muy bien para ver nuestra historia de la humanidad, pero es que tenemos homínidos vivos, los estamos dejando morir. O sea, es que es totalmente incongruente, es que tenemos seres que son tan cercanos a nosotros, que nos pueden enseñar tantísimo, y los estamos dejando morir, los estamos metiendo en cárceles, y etcétera. Entonces, bueno, nosotros a nivel internacional estamos haciendo una campaña para que los grandes simios sean considerados patrimonio de la humanidad. Con esto no quiero decir que no estemos dejando, que estemos dejando al lado al resto de los animales. Cuidado, nos tenemos que especializar un poco más para que los grandes simios, que son los más cercanos a nosotros, rompan la brecha de concederlos los derechos después al resto de los animales, que totalmente estamos de acuerdo. Y bueno, con respecto a la cadena de sufrimiento, que ya vamos ahora a los zoológicos, estamos totalmente en contra, por supuesto, y Podemos y un montón de organizaciones, PACMA, etcétera, ECUO, estamos en contra de lo que son actualmente los zoológicos, porque son verdaderos guantánamos. Yo los llamo los guantánamos del reino animal, porque el 99% de ellos están psicológicamente mal, se están utilizando de una forma bestial, no es educativo absolutamente para nada. Este es un ejemplo en el zoo de Santillana del Mar, donde hay una chimpancé que una orangutana que se llama María, que en 9 años ha tenido 9 hijos, cuando un orangután en su medio natural tan solo tiene un hijo cada 9 años. ¿Qué es lo que hacen en el zoológico? Le retiran rápidamente al hijo para que después esté receptivo para tener otro. Nosotros lo llamamos explotación sexual. Este es Jackie, le rescatamos nosotros de un circo, le cortan los dientes para que no pueda morder,
le arrancan la laringe para que no puedan chillar y le castran. Los circos lo mismo. O sea, los circos con animales se deben de prohibir en todo el mundo. Ya hay muchos municipios que se está consiguiendo. Bueno, aquí tenemos un caso también que pasó al pico, una cosa así, del zoo que tenéis Sacoma, me parece que se llama Sacoma, donde había una familia de chimpancés también que estaban en malas condiciones, en muy malas condiciones, y se escaparon, rompieron lo que era la verja, y pues se llamaban Adán y Eva, y bueno, pues a Eva la mataron, la mataron a disparos, y a Adán le encontraron muerto, que yo dudo que en un pantano o cerca de un pantano, yo dudo que él solo se tirara al pantano, porque los chimpancés no saben nadar. Pero bueno, y aquí se armó una gran búsqueda. Nosotros lo intentamos denunciar. De hecho, pedíamos que el responsable del producto se hiciera cargo de todas las horas que helicópteros de la Guardia Civil, de todo material de fuerza de seguridad buscando a los dos chimpancés, tuvieran que correr con el cargo. Queríamos también que estaba el zoológico también falto de ningún protocolo de seguridad, no tenían ni siquiera escopetas para poder dormirlos, por lo cual lo seguimos denunciando, pero bueno, ha quedado la cosa en nada porque parece ser que son cosas, nunca mejor dicho. Entonces, deciros que nosotros en el 2008, en el 2006 presentamos en el Parlamento Nacional, presentamos la Ley de Grandes Simios, hubo una polémica a nivel nacional tremenda, y bueno, pues lo presentamos después al día siguiente, desde 2007, en el Parlamento Balear, y fue aprobado. O sea, aquí en Baleares, el Parlamento Balear aprobó que el gobierno balear se tenía que adherir al proyecto Gran Simio y hacer una ley de grandes simios. Pero parece que lo que se aprueba en los parlamentos después se olvida al día siguiente y que todo es pantalla, porque no se ha hecho aquí absolutamente nada con respecto a ni una ley de grandes simios ni nada con respecto a la protección de los grandes simios. Sin embargo, fue aprobado por los ciudadanos y por todos los grupos políticos, y además estaba gobernando el PP se abstuvo y todo, con lo cual no sabemos el por qué una proposición no de ley de este tipo no se llevó a la práctica. Posiblemente Adán y Eva no estarían muertos si hubiera pasado, pero en el 2008 lo presentamos también en el Parlamento Nacional, fue aprobado también por la Comisión de Medio Ambiente, y también el gobierno, como tiene potestad para cualquier proposición no de ley, cumplirla o no cumplirla, para que veáis la democracia tan oscura que tenemos, pues lo que hizo fue meterla en un cajón de la Moncloa y se olvidaron de ella también. Bueno, también estamos, por supuesto, contra los delfinarios. Estamos totalmente... Después esta tarde podemos hablar, no sé si hay una mesa redonda, podemos hablar un poquito de lo que ya son la cautividad de los animales y cómo las propuestas que pueden tener Podemos o... Bueno, estos son de circos. Deciros que nosotros, por ejemplo, rescatamos a 5 tigres de un circo que los llamaban los tigres saltarines, y era porque ante el público tocaban el tambor y los tigres empezaban a saltar alegremente. Qué bonito, todos los niños, bien, que están saltando. Y es que, sin embargo, de puertas adentro, cuando ya no hay ningún público, estos tigres están en una plataforma de hierro. Y cuando empieza a tocar el tambor, esa plataforma de hierro se pone incandescente, con lo cual les queman las patas. Con lo cual, claro, empiezan a saltar. Bueno, pues esos eran los tigres saltarines. Y así es como funciona el circo con todo. Bueno, con los elefantes dándoles piquetas en las patas, bueno, es increíble de cómo están. Y me dicen que tengo poquito tiempo, quería contaros lo de BOE y lo que es el proyecto Gran Simio, pero bueno, lo de BOE lo voy a pasar después si queréis o lo comento. Ha habido una sentencia histórica en Argentina hace muy escasamente, donde una jueza por fin ha declarado a una chimpancé Cecilia que es un ser con derechos y ha aceptado el habeas corpus, que tan solo se presenta a personas no humanas, a personas por detención ilegal, y la jueza
pues ha ordenado su inmediata liberación y llevado a un centro, a un santuario que tenemos en Brasil, del Proyecto Brasil. Es una sentencia histórica y una gran herramienta con la que vamos a poder contar. Y bueno, nosotros hacemos un montón de actividades, estamos intentando, bueno, pues esto es en la República Democrática del Congo, apoyamos toda esta iniciativa, pues incluso con charlas, que incluso allí muchas veces la gente que vive y tienen al lado los chimpancés no saben ni lo que son. Bueno, pequeños en un colegio, después cuando salía, bueno, se explicaba una serie de cosas. Lo voy pasando rápido porque ya me dicen que después cuando salían tenían una demostración como unos cazadores furtivos robaban a unos chimpancés y los niños del colegio salvaban al chimpancé. Bueno, hemos colaborado también con el Instituto Yimbuda de poner carteles pues para decir que había que proteger a los grandes simios. Este es el equipo que tenemos del proyecto Gran Simio en Costa de Marfil. Queremos que sean locales, no que venga el típico blanco que vaya allí, no, tiene que ser gente de allí las que tengan que proteger su zona, su vida. Estos fueron proyectos que también hicimos para el carbón vegetal, para que se hiciera, para quitar el carbón vegetal y hacer con especie de briquetas con material reciclable, y ayudamos a estos hornos. Ellos tenían esos hornos donde todo el calor salía al exterior, y sin embargo aquí, con 2 o 3 briquetas solamente, como todo el calor se concentraba y salía hacia arriba, pues se hacía mejor y se ahorraba mejor lo que era la energía. Bueno, esto es una selva que pudimos, entre muchos grupos, salvar, que la iban a poner con objetivo también de palma de aceite. Estamos colaborando con el proyecto TECO también, y bueno, estamos también en el proyecto Lilungu, protegiendo a las poblaciones bonobos, con la población de allí, importante. En Camerún también estamos para intentar que el chimpancé de la subespecie, pues he dicho que estaba desapareciendo, y del gorila, pues que sea recuperable, con la población de allí también. Este es el santuario de Brasil que tenemos en el proyecto Gran Simio. Y bueno, estos son zonas. Estamos divididos, pues bueno, estamos en México, en Uruguay, en Brasil, en Portugal, en Costa de Marfil, en España, es decir, a nivel internacional, todos de forma altruista, totalmente, no cobramos absolutamente nada por la labor que estamos haciendo y queremos. Y bueno, esta es mi hija con Kika, que estuve haciendo un estudio con ellas, y bueno, pues era increíble cómo entre las dos se llevaban bien. Cuanto más pequeños que son los niños, conectan perfectamente con ellos, y aunque saben diferenciar cada uno, que son especies diferentes, sin embargo se ponen ellos solos a jugar, a pintar, es increíble, ¿eh? Bueno, esta es la página nuestra, la página de proyectogransimi.org, el teléfono, bueno, después si queréis os doy una tarjeta. He escrito también, bueno, ya he escrito 7 libros, pero bueno, el de Defensores de la Igualdad es el último, el que lo quiera me lo podéis pedir y os lo mando en PDF también. Y bueno, por la tarde será el documental que vamos a ver, que es, bueno, es increíble, hay algunas imágenes que para mí son increíbles, todavía cada vez que la veo, es parecido a lo que estáis viendo aquí en el dibujo. Y bueno, aquí nos veo que no hay jóvenes, por eso no puedo deciros, porque vosotros ya sois verdaderos guerreros del arco iris. Pero yo siempre digo la leyenda Craig de los indios de Norteamérica, que dice que cuando las aves caen del cielo, que cuando los ríos lleguen contaminados, que surgirán de la tierra los guerreros del arco iris, ¿no? Y yo a los jóvenes pues siempre les digo, vosotros sois los verdaderos guerreros en los que tenéis que cambiar. Vosotros seguro que sois todos, con lo cual que no hace falta que os convenza. Pero sí que es muy importante, vuelvo a repetir, la educación. La educación, estoy viendo por todos los sitios donde voy que no hay jóvenes que se estén preocupando de esos temas, que van a encontrarse con un cambio climático brutal, con un problema de trabajo, con un problema absolutamente de todo, y que bueno, que es una misión de Podemos, es una misión de ECUO, de todos los partidos que están en la misma línea, de las sociedades civiles, para que los jóvenes se implican, porque si no vamos al caos totalmente. Bueno, gracias.